Hola, soy el doctor Sebastián Rossini, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y trabajo en el Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. El tema que vamos a tocar son consolidaciones con patrón alveolar. Los objetivos de esta charla es identificar y analizar los diferentes patrones de consolidación en radiología y tomografía, evaluar la correcta indicación de los diferentes métodos por imágenes en diferentes patologías y hacer una interpretación clínico-imagenológica en las patologías más prevalentes. Denominamos consolidación a un aumento o la definición imagenológica de consolidación es un aumento de la densidad del parénquima pulmonar que borra las estructuras vasculares subyacentes, para diferenciarlo del infiltrado en vidrio esmerilado, que es un aumento de la densidad del parénquima pulmonar que no borra las estructuras vasculares. La consolidación es aumento de la densidad que borra las estructuras vasculares y es sinónimo de pérdida del aire alveolar. Y las consolidaciones las podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellas que tienen volúmenes pulmonares conservados, que esto se debe a una ocupación del espacio alveolar, de aquellas que tienen volúmenes pulmonares disminuidos, que obvio que son las atelectasias. El tema que vamos a tratar en esta charla son las consolidaciones del parénquima pulmonar con volúmenes conservados, que es la ocupación o las lesiones del espacio alveolar. Fíjense, acá tenemos dos pacientes distintos que tienen consolidaciones en ambos lóbulos, en lóbulos superiores derechos. Una, claramente podemos ver que tienen volúmenes pulmonares conservados, debido a que esto se debe a una patología o una ocupación del espacio alveolar, y la otra, claramente podemos ver que tiene disminución del volumen pulmonar con retracción cisural y retracción traqueal y pérdida de los espacios intercostales, que son las atelectasias. El tema que vamos a tratar en esta charla son las consolidaciones con volúmenes pulmonares conservados, que es sinónimo de ocupación alveolar. Estas consolidaciones, sin pérdida de volumen, los signos radiológicos generalmente son los bordes algodonosos, el broncograma aéreo y la tendencia a la coalescencia, además de ese aumento de la densidad. Fíjense, si lo vemos en RX, podemos ver un aumento de la densidad del parénquima pulmonar, sin pérdida de volumen. Fíjense que la cisura está respetada, la tráquea no está traccionada, pero además podemos ver en los volúmenes conservados los bordes algodonosos. Este borde inferior es bien definido debido a que es la cisura menor, nos está diciendo dónde está ubicada, que está ubicada en el lóbulo superior. Tendencia a la coalescencia, un aumento en la densidad desde la periferia al centro de la consolidación, y además podemos ver estas estructuras radiolúcidas en el interior que corresponden al broncograma aéreo. En tomografía, como se ve, también como un aumento en la densidad que borra las estructuras vasculares, sin pérdida de volumen, no hay retracción cisural ni traqueal, con bordes algodonosos que en tomografía se llama vidrio esmerilado, sobre todo en la periferia. Se puede ver el borde definido porque está ubicado en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, y esto corresponde, este borde definido, a la cisura, como dijimos, a la cisura mayor. Con tendencia a la coalescencia, va aumentando la densidad a medida que se acerca al centro de la consolidación, y la presencia del broncograma aéreo. ¿Qué significa la presencia del broncograma aéreo? Significa ocupación del espacio alveolar. ¿Qué quiere decir? Fíjense que normalmente en la RX y en la tomografía, en la parte periférica, las estructuras bronquiales no se pueden visualizar debido a que a ambos lados de la pared de los bronquios, que es una pared muy fina, hay aire. Entonces no tiene la capacidad la radiografía de ver ese aire, ni siquiera solamente las estructuras más grandes, más centrales. Tampoco la tomografía en los bronquiolos respiratorios. Pero cuando se produce una ocupación del espacio alveolar con conservación del aire de los bronquios, se pueden visualizar los bronquios. Y eso es el signo del broncograma aéreo, que lo que significa es ocupación del espacio alveolar adyacente al bronquio con aire. Y esa ocupación del espacio alveolar se puede dar por trasudado, exudado, secreciones, sangre o infiltrados celulares. Es por eso que las diferentes causas etiológicas de la consolidación no es únicamente las infecciosas, sino también por edema pulmonar, contusión pulmonar, o sea, ocupación por sangre, infarto, ocupación por sangre, procesos inflamatorios, tipo neumonía organizada, por ejemplo, o incluso procesos neoplásicos, sobre todo los adenocarcinomas mucinosos y los linfomas. Y estas las consolidaciones, para analizarlas, las podemos diferenciar clínicamente en dos grandes grupos. Aquellas consolidaciones con un cuadro clínico agudo, en donde vamos a tener infecciones
edema pulmonar, infartos, contusiones o procesos inflamatorios agudos, y aquellas consolidaciones con cuadros clínicos crónicos, donde vamos a tener otro tipo de infecciones, generalmente más relacionados a gérmenes específicos como micobacterias y hongos, procesos inflamatorios tipo neumonía organizada, neumonía eosinofílica, neumonía aspirativa, y procesos neoplásicos, como dijimos, sobre todo el adenocarcinoma y el linfoma. Entonces, fíjense qué importante, como todo en la medicina y sobre todo a nivel torácico, es el análisis, en este caso, de un hallazgo, que en este caso es una consolidación, analizar, obvio que las características clínicas, las características radiológicas, la forma, la cantidad, la ubicación, los signos asociados, pero siempre en correlación con la clínica. Y en las consolidaciones del parénquima pulmonar, es sumamente importante diferenciar, dijimos clínicamente, entre aquellos procesos agudos y crónicos. Por eso es sumamente valorar los estudios previos y el tiempo de evolución de la clínica de esos pacientes, para diferenciar entre aquellos procesos agudos y aquellos procesos crónicos, como ya vimos previamente. Vamos a ver un poquito el análisis. Fíjense que acá podemos ver una consolidación del parénquima pulmonar sin pérdida de volumen, en el lóbulo superior derecho, porque está por arriba la cisura menor. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué es esto? Y bueno, puede ser muchas cosas. Puede ser un paciente que, por ejemplo, tiene una neumonía. Puede ser un proceso que tiene un proceso inflamatorio que capaz no respondió a los antibióticos y en realidad es una neumonía organizada. Puede ser un paciente que tiene un antecedente traumático y es una contusión pulmonar. Sí es algo que está ocupando el espacio alveolar. ¿Pero por qué se está ocupando? Voy a necesitar, obvio, que la clínica para saber de qué se trata. Y si me dicen que este paciente tiene fiebre, tos, expectoración de 3 días de evolución, renal crepitante del lóbulo superior derecho, sí hago el diagnóstico de una neumonía. Fíjense cómo necesitamos de la clínica para valorar esta consolidación. ¿Para qué sirve la RX? Obvio que para confirmar la presencia de la consolidación, la extensión, la ubicación, en este caso fíjense que está por arriba de la cisura menor, lóbulo superior, las complicaciones en el caso de una neumonía y el seguimiento cuando sea necesario en estos pacientes. Fíjense que esta consolidación en un paciente con fiebre, tos, expectoración, que es un proceso neumónico, es única, segmentaria, está ubicada en el lóbulo superior derecho, pues está arriba de la cisura menor, no tiene derrame costofrénico como signo de complicación. ¿Cuándo está indicada la tomografía en neumonías? No siempre. Es más, casi nunca se pide una tomografía de tórax en pacientes con neumonía. La mayoría de veces se maneja, obvio que clínicamente, y con RX. Pero a veces cuando hay una clínica infrecuente, muy importante cuando hay una mala evolución clínica post-tratamiento, cuando hay signos de complicaciones en la RX, sobre todo si el paciente encima clínicamente no evoluciona bien, cuando hay lesiones no características por RX, capaz un cuadro clínico parecía infeccioso, pero con una masa pulmonar, que puede llegar a ser un tumor infectado, y cuando hay neumonías recurrentes. Pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen una muy mala evolución clínica de un proceso infeccioso, cuando hay signos de complicaciones en RX o cuando la lesión, en vez de parecer algo infeccioso, parece algo más tumoral, la tomografía tiene que ser con contraste endovenoso para poder aportar mucho más que una RX. Y lo vamos a ver con algunos casos. Fíjense este varón de 36 años, no tabaquista, que está internado por neumonía con tratamiento antibiótico, con una mala evolución clínica. Podemos ver la consolidación, el aumento de la densidad del parénquima pulmonar, pero fíjense que nos permite ver el arco cardíaco inferior derecho, que corresponde a la aurícula derecha, o sea que esta masa está ubicada, nos está diciendo que tiene signo de la silueta negativa, está ubicada en el lóbulo inferior. Fíjense que hacemos la tomografía con contraste endovenoso y podemos ver claramente que el lóbulo inferior derecho está totalmente ocupado y tiene claramente menor realce. Esta ocupación no tiene mucho pérdida de volumen y tiene poco realce. El parénquima normal, cuando se produce una atelectasia, realza en forma intensa. Fíjense cómo el lóbulo medio tiene un realce intenso, porque esto corresponde a una atelectasia pasiva, mientras que en el lóbulo inferior corresponde a contenido mucoso en el espacio alveolar, porque es el lugar de, obvio, el proceso infeccioso. Obvio que esto es lo que se llama hepatización del pulmón y es debido a un gran acúmulo de secreciones mucosas en ese pulmón o en esa consolidación neumónica, en donde estos pacientes se benefician mucho con la rehabilitación respiratoria para eliminar todas estas secreciones mucosas. Pero fíjense que además vemos derrame pleural, y este derrame pleural lo importante es que sin realce patológico, entonces es un transudado y no un exudado o un empiema. O sea que es una neumonía con transudado con un derrame paraneumónico y no con un empiema. La importancia del contraste endovenoso.
Fíjense, si vemos otro paciente con una mala evolución clínica, nuevamente podemos ver que la neumonía está en el lóbulo medio porque claramente hay menor realce. Si bien ambos tienen atelectasias, tienen consolidaciones, podemos ver que hay un claro menor realce en el lóbulo medio por las secreciones mucosas del proceso infeccioso, mientras que el pulmón atelectasiado con pérdida de volumen por atelectasia pasiva del derrame pleural tiene un realce intenso. La neumonía no está en el lóbulo inferior derecho, sino en el lóbulo medio, pero claramente podemos ver un derrame pleural derecho, pero este derrame, fíjense cómo tiene todo un realce difuso de la pleura, difuso, que esto corresponde a un empiema en este contexto clínico. La importancia del derrame pleural, si no tuviera el contraste endovenoso, no podría analizar ese derrame y diferenciar entre un transudado y, como en este caso, un empiema. Fíjense, en este paciente HIV positivo con una mala evolución, claramente podemos ver el segmento lingular con correcto realce, pero todo el lóbulo inferior con hipoperfusión marcada, con colecciones líquidas con refuerzo periférico. Fíjense acá intraparenquimatosas con burbujas aéreas. Esto es bien típico de una neumonía abscesada. Si no tuviera contraste endovenoso, fíjense que poco podría decir más que hay un proceso neumónico o asociado con consolidación. Con atelectasia acá el contraste endovenoso nos permite valorar el realce de ese parénquima y ver todos los accesos intrapulmonares. Otro caso, fíjense, con una neumonía en tratamiento con antibiótico, pero que tiene un episodio de hemoptisis significativa. Podemos ver en el sin contraste endovenoso que hay un poquito de derrame pleural. La consolidación con el broncograma aéreo de la neumonía en el lóbulo medio, pero no podemos decir mucho más. Pero como el paciente tenía hemoptisis, se tiene que hacer con contraste endovenoso y podemos ver claramente una colección de contraste parenquimatosa. Fíjense que no hay conexión vascular, esto más que un pseudoaneurisma, como podría ser en la tuberculosis, ¿no? de Rasmussen. Esto en realidad, fíjense, que tiene un nivel líquido-líquido, acá lo podemos ver, un nivel líquido, y parece más una neumonía con un sangrado activo que frenó clínicamente espontáneamente. Entonces este paciente tuvo una conducta expectante, si no a veces hay que ir a embolizarlos, pero solamente se identificó por la utilización del contraste endovenoso, aparece ese sangrado activo. Pero también un concepto importante, si bien obvio que en estadísticas la presencia de una consolidación del parénquima pulmonar es un proceso infeccioso, obvio simplemente por estadística, no todas las consolidaciones con conservación del parénquima pulmonar son neumonías, sino que están todas las otras causas que pueden ocupar el espacio alveolar. Y vamos a ver varias de esas. Fíjense en este paciente que se le hizo un drenaje reciente neumotórax que empieza con hemoptisis, podemos ver una consolidación del parénquima pulmonar con broncograma aéreo, sin pérdida de volumen, pero claramente podemos ver que esa consolidación tiene una alta densidad, eso se debe al contenido hemático, y podemos ver que el tubo está impactado intraparenquimatoso debido a una contusión pulmonar por el tubo de drenaje. Podemos ver otro varón también que se le puso un tubo de drenaje de un hemotórax y comienza con tos y disnea, y claramente vemos que el tubo está correctamente posicionado, no tenía hemoptisis, y podemos ver todas estas consolidaciones unilaterales periliares, bien típicas de un edema pulmonar ex vacuo. A veces cuando se expande rápidamente el neumotórax, hace un tercer espacio y por osmolaridad pasa líquido a los espacios alveolares y hace un edema pulmonar ex vacuo. Fíjense otras causas de consolidaciones. Fíjense en este caso un paciente con un CA de esófago irradiado recientemente. Ahí estaba el PET-CT pretratamiento para identificar dónde estaba el cáncer, y fíjense que vemos esta consolidación en la tomografía post-tratamiento con broncograma aéreo, sin pérdida de volumen, que en realidad es paramediastinal a predominio izquierdo pero también derecho, que corresponde al campo de irradiación como fue recientemente irradiado. Estos son ocupaciones del espacio alveolar por tejido inflamatorio de una neumonitis actínica aguda. Este caso también muy interesante, un hombre de 31 años que tuvo un accidente automovilístico hace 5 días con fracturas óseas, comienza con disnea grado 3-4 de 2 días de evolución, se le pide una angiotomografía por sospecha de TEP, no se ven signos de tromboembolismo pulmonar, con ocupación de los espacios de las arterias, pero vemos claros signos de hipertensión pulmonar y vemos toda una consolidación hipovascular periférica, sin pérdida de volumen,
Claros signos de hipertensión pulmonar, fíjense, dilatación de las cavidades cardíacas a premio derecho con inversión del septo, reflujo de contraste a la vena ácigos, dilatación de arteria, aumento de la relación arteria-bronquio, más dilatada la arteria, todos signos de hipertensión pulmonar en un paciente con consolidaciones periféricas hipovasculares con un antecedente de fractura. Esto obvio corresponde a infartos pulmonares y los espacios alveolares están ocupados por sangre y proceso inflamatorio. Estos son infartos pulmonares por embolias grasas. Vamos a cambiar un poquito, vamos ahora a analizar los cuadros clínicos subagudos o crónicos. Recién vimos las consolidaciones en los cuadros agudos, ahora veamos un poquito en los cuadros subagudos o crónicos. Entonces las causas etiológicas de estas consolidaciones en los cuadros subagudos o crónicos son diferentes. Las infecciones generalmente van a estar más relacionadas con gérmenes específicos tipo micobacterias o gérmenes micóticos por micosis, sobre todo la aspergilosis, pero también muchos otros grupos de micosis. Los inflamatorios, los procesos inflamatorios, acá va a estar más relacionado con las neumonías organizadas, la neumonía eosinofílica, eosinofílica crónica, la sarcoidosis, la neumonía actínica o la neumonía lipoidea, que en realidad es una neumonía por aspiración. Y también no olvidarse las neoplasias, sobre todo los adenocarcinomas mucinosos y los procesos linfoproliferativos. Vamos a ver en este paciente HIV positivo con fiebre y pérdida de peso de meses de evolución, podemos ver consolidaciones en ambos campos pulmonares apremido derecho, periliares. Cuando uno ve esto, lo primero que va a pensar es algo infeccioso, aunque también puede ser algo tumoral tipo sarcoma de Kaposi. Estas consolidaciones, en realidad el paciente se le hizo un lavado bronquial alveolar y fíjense que resultó ser un proceso infeccioso a una paracoccidioidomicosis, que es una de las causas frecuentes de consolidaciones crónicas en pacientes de HIV. Fíjense en este paciente de 28 años también, consolidación del parénquima pulmonar. Va a tener una forma muy particular. Primero tiene meses de evolución, es un cuadro subagudo. Es un cuadro subagudo que no responde al tratamiento antibiótico y tiene una enfermedad inmunológica. Fíjense que estas consolidaciones tienen una configuración que se llama en atolón. El atolón son estas islas periféricas, pueden ser lóbulos superiores o basales, y son bien típicas en cuadros subagudos que no responden a los antibióticos de neumonías organizadas, sobre todo por el cuadro clínico, porque los procesos infecciosos también pueden presentar esta forma de consolidaciones. Y bien nos ha hecho saber el COVID, pero recuerden que enfermedades en cuadros subagudos, sobre todo en este paciente que tiene una enfermedad inmunológica, recordar la neumonía organizada, que se recibió corticoides y irrecibible ad interim. Otro caso con presencia de consolidaciones, también con forma de atolón. Fíjense, configuración en el atolón, parece una neumonía organizada. También tiene el signo de halo inverso, tiene mayor densidad en la periferia que en el centro, que parece una neumonía organizada en una paciente con artritis reumatoidea, la diferencia es que tiene una eosinofilia. Entonces esto corresponde a una neumonía eosinofílica crónica que imagenológicamente es muy parecido a una neumonía organizada. Otro paciente, fíjense, pero de 76 años, con tos de meses de evolución y antecedentes de neumonías a repetición que no responde a los tratamientos antibióticos. Pero fíjense que esta consolidación que estamos viendo, fíjense, tiene una consolidación en el lóbulo medio, pero además va asociado a tos infiltrados centrolobulillares con un poquito de algoembrote en los segmentos declives, porque se está aspirando. Y fíjense que esa consolidación tiene una particular, siempre vayan a mirar las consolidaciones en la ventana de mediastino, y fíjense que tiene baja densidad. Baja densidad son dos cosas, o algo de tejido graso o moco. El moco hay que relacionarlo sobre todo con un moco espeso de aspiración tipo adenocarcinoma, pero fíjense que esta consolidación con estos infiltrados amblinos medilados que se están aspirando, uno va a interrogar y esta paciente tomaba productos oleosos y entonces esto corresponde a una neumonía lipoidea y el diagnóstico se hace por imagen. Fíjense otras consolidaciones del parénquima pulmonar, pero un paciente con marcapasos. Fíjense que ahí se puede ver el marcapaso colocado, son generalmente en segmentos basales y estas consolidaciones tienen alta densidad, pero no tienen ningún traumatismo, entonces y encima tiene una clínica de meses de evolución, entonces no vamos a pensar en contusiones pulmonares. Fíjense que son consolidaciones en segmentos basales de alta densidad en un paciente que tiene un marcapasos, seguramente le vamos a ir a preguntar qué toma, porque fíjense que además va asociado con un aumento de la densidad hepática y esto es debido al depósito de amiodarona. Es una toxicidad pulmonar por amiodarona que en este caso, en vez de producir un patrón de PIT con patrón de UIP, lo que hizo son consolidaciones con alta densidad por depósito de amiodarona.
Y para ir terminando, fíjense en este paciente también con una consolidación del parénquima pulmonar que fue interpretada inicialmente como un proceso infeccioso, no responde realmente a los antibióticos. Para pensar, uno va a decir, bueno, parece una neumonía organizada. Fíjense, es un paciente tabaquista, se puede ver en el enfisema, tiene sectores de empedrado o de vidrio esmerilado con interlocularizar, que se le llama patrón de empedrado, y sectores de consolidación. Uno puede pensar una neumonía organizada, pero fíjense la importancia de los estudios previos. Esto estaba 2 años previo en una RX de columna y no lo vieron, y fíjense cómo aumentó de tamaño. Esto no hace una neumonía organizada ni una neumonía eosinofílica, esto lo hace un tumor. Esto es un adenocarcinoma, sin dudas con su porción invasiva y su diseminación lipídica o transalveolar o transbronquial, ¿no? Fíjense que este paciente fue a cirugía y podemos ver que en los sectores de vidrio esmerilado todas las células tumorales están en los espacios alveolares, están los espacios alveolares, que es la parte más lipídica o de diseminación transalveolar, mientras que la parte más sólida corresponde a la parte invasiva del tumor. Adenocarcinoma invasivo permeable lipídico que se presentan como consolidaciones que parecen neumonías que no responden a los tratamientos antibióticos. Cuidado con eso. Y otro tumor que se presenta también como consolidaciones con broncograma aéreo sin pérdida de volumen, con ocupación del espacio oral por células tumorales, es el linfoma. Este paciente tiene un diagnóstico de linfoma no Hodgkin, generalmente el más frecuente es de células B, fíjense, con consolidaciones múltiples parchadas. Uno dice, bueno, es una bronconeumonía, es una neumonía organizada, es una neumonía eosinofílica. No, este paciente tiene un diagnóstico de linfoma pulmonar con los sectores hipermetabólicos. Fíjense cómo puede simularse, tiene consolidaciones con parénquima respetado y los espacios alveolares están ocupados por linfocitos. Pero recuerden que tiene esta consolidación que no tiene sectores grasos y no es aspirativo en el lóbulo superior. Si bien es no tabaquista, recuerden que la baja densidad puede estar dada por contenido graso, se va a interrogar y este paciente no tomaba ningún producto oleoso. Recuerden que el moco también tiene baja densidad y el adenocarcinoma, sobre todo mucinoso, se aspira el tumor, tiene una diseminación transalveolar y puede simular una neumonía organizada. Fíjense los sectores aspirativos de los centros alveolares, que es la ocupación del espacio alveolar. En los estudios previos podemos ver cómo esa masa fue creciendo y pasó desapercibida en las RX anteriores. A veces pasa esto y además fue desarrollando la parte aspirativa. Fíjense que cuando se biopsió eso correspondió a moco porque fue un adenocarcinoma mucinoso bien diferenciado, ¿no? Y lo que se aspira es el moco con células y es la diseminación transbronquial del adenocarcinoma mucinoso. Fíjense, pretratamiento, posttratamiento, generalmente tiene una mala evolución clínica estos pacientes con adenocarcinoma mucinoso. Como conclusión, las consolidaciones del parénquima pulmonar con conservación del parénquima, la gran mayoría de veces son neumonías, es verdad, porque esa es la gran frecuencia, pero hay muchos diagnósticos diferenciales y van a depender del cuadro clínico agudo o crónico. En los agudos, las infecciones, edema pulmonar, infarto, contusiones pulmonares, procesos inflamatorios, y en las crónicas, las infecciones más a germen específico, como micobacterias u hongos, procesos inflamatorios tipo neumonía organizada, neumonía lipoidea, y no se olviden nunca de los tumores, el adenocarcinoma mucinoso y el linfoma. Siempre agradecido al doctor Fernando Gutiérrez. Muchísimas gracias.